Y vamos a pasar a una zona que tiene muchos edificios emblemáticos, muchos hitos urbanos. La Plaza del Parque, la Torre Massué, lo vamos a ir recorriendo, la Escuela Roca, el Teatro Colón, la Plaza del Vaticano, Tribunales, la Diagonal Norte y el Obelisco. Son todos lugares para recorrer, para pasear, para admirar. Algunos son de trazado urbanístico y otros son edificios emblemáticos. Vamos a iniciar el recorrido por la Plaza Lavalle. En esta plaza estuvo la primera calecita, ahora es una zona verde muy apreciada por la gente que trabaja en la zona, especialmente la gente de Tribunales, que sale a comer. Hay una feria al aire libre de libros de usados muy importante, y vamos a encontrar esta escultura que corresponde a Norma y José Neglia, que fueron dos bailarines que fallecieron en situación trágica cuando el avión que los trasladaba al sur cae al río y no hubo ningún sobreviviente. En realidad los acompañaban 9 artistas que eran miembros del elenco estable del Teatro Colón. Es una obra del maestro de la Cárcova, Carlos de la Cárcova, y la fuente es del arquitecto Ezequiel Serrato. Con estos bailarines, que fallecieron el 10 de octubre de 1971, se instituye el Día de la Danza. Y esta escultura es una manera de acercar la actividad cultural y artística del Teatro Colón hacia la parte más popular. De hecho, estos bailarines eran considerados como unos precursores de la danza hacia todo público, no solo a algunos elegidos. Y este es el homenaje que la ciudad les hace, dejándolos eternos, mostrando su arte. En la Plaza Lavalle había un palacio, el Palacio Miró, cuyos propietarios eran Mariano y Felisa, y estaba ubicado en la parte norte de la Plaza Lavalle y fue demolido justamente para dar lugar a la plaza. Es un edificio de estilo académico, italianizante. Los autores son padre e hijo, arquitectos italianos, Nicolás y José Canale. Y vamos a ver un edificio que va a tener 3 plantas coronado por un mirador. En el primer piso vamos a tener hornacinas con esculturas, una gran terraza y abajo lo que es un semicubierto que está conformado por la escalinata. Pero en 1887 doña Felisa Dorrego clausura las ventanas que dan hacia la Plaza de Lavalle. ¿Y por qué fue esta situación? Porque en la zona se erige el monumento a Lavalle, al general Juan Galo Lavalle, que fue quien mandó a fusilar a Manuel Dorrego, pariente de la señora Felisa. Este monumento, que no es ecuestre, que está hecho en mármol, lo tiene al general ubicado en la parte superior. Por eso es que Felisa no quería abrir las puertas para no ver esta imagen. Debajo, en la parte inferior, tiene los escudos de las 14 provincias del momento en que se erige el monumento. Por eso hay 14 escudos. Y donde está el Palacio de Justicia en la actualidad, estaba el edificio de la artillería. Por eso se llamó Parque de la Artillería, en un estilo de neorrenacimiento italiano. Es el estilo que va a imperar después de la revolución de la emancipación de España, rechazando la parte de tejas y teniendo techos planos. ¿Y qué elementos caracterizaban este edificio?
estos prismas que se ubicaban sobre las ventanas, lo vamos a ver en varios edificios que están en la actualidad, que se llaman guardapolvos. Pilastras que son columnas simuladas que se adosan al muro. Y este edificio de la artillería tuvo un rol muy relevante con la revolución del Parque en 1890. Esta revolución fue un ataque cívico-militar que se extendió del 26 al 29 de julio de ese año y fue provocada por la crisis económica que había en ese momento en nuestro país, cuando no, el fraude electoral. Pensemos que esto es 1890 y la ley de Sáenz Peña del voto universal, obligatorio y secreto es de 1912. Igual no es tan universal porque la mujer después no podía votar porque se regía por la parte del empadronamiento del servicio militar. Las huelgas, la desocupación, los reclamos de los anarquistas y por la parte cívica estuvieron Alem, Pellegrini y Aristóbulo de Valle, los pioneros en fundar el partido político Unión Cívica, y militar porque tenían de su lado al general Campos. Pero la revolución fracasó, a pesar de que se derramó mucha sangre en estas plazas, porque intervino Julio Roca. Dicen que en una reunión secreta se reunió con el general Campos y minó los objetivos de la revolución, ya que los revolucionarios querían tomar la casa de gobierno. Campos les dice a los cabecillas civiles que no abandonen el cuartel, él les iba a avisar cuando hacían otra acción táctica. La cuestión que en el parque de artillería no había suficientes municiones y la revuelta fue sofocada. De todas maneras, el resultado de esto fue la deposición del presidente Juárez Celman y la asunción del vice Carlos Pellegrini. Cuentan que un senador cordobés dice la revolución fue sofocada, pero el gobierno está muerto, justamente por esta dimisión que se le exigió al presidente. Y acá vemos el Palacio Miró, que está totalmente destruido, incluso la parte del Teatro Colón que se estaba edificando también, fruto de los bombazos, de los disparos que fueron disparados en ocasión de esta revuelta. Los terrenos del Palacio Miró los compraron en 1841 y se inauguró en 1868 el palacio. Como los primitivos dueños no tuvieron descendencia, lo hereda una sobrina, Ernestina Ortiz Basualdo, que lo recompone después del problema que hubo con la devastación de la revolución del parque. Y en 1910, con motivo del centenario de la Revolución de Mayo, invita, junto a su esposo Felipe Lavallol, a la infanta Isabel, que era representante del rey Alfonso XIII de España, a un ágape donde también estuvo el presidente de la República, Figueroa Alcorta. Es decir, que eran gente que estaba muy vinculada con la política y tenían la riqueza necesaria para hacer estas fiestas. Por la revolución del parque hubo 150 muertos y muchos heridos. Y vamos a encontrar en otro extremo la Torre Massué, datada en 1903, en Talcahuano, donde se la conoce por el nombre de su proyectista, el arquitecto Alfred Massué. Ese estilo Art Nouveau es el estilo antiacadémico, el arte nuevo que estaba imponiéndose contra el estilo racional de lo neoclásico. Es un estilo
que tiene ciertas raíces románticas, buscando en el pasado, pero con una reinterpretación. En la actualidad, la Torre Masué fue básicamente destruida, excepto este elemento que entroniza la esquina, esta torre que fue lo único que se preservó. Vamos a ver que hay este torreón en edificio primitivo que destaca a la esquina, algo muy importante de la Escuela de Bellas Artes, de los académicos. Y no hay simetría, lo que sí se distingue en la parte académica acá no está presente. Vemos que en el desarrollo lateral tenemos un cuerpo que es totalmente distinto al contiguo y que no se puede poner un eje de simetría especular. Algo notable es cómo se observa el remate en la actualidad y cómo se vio cuando el edificio fue erigido, cuando no había construcciones detrás. En el caso del edificio primitivo vemos como una torre muy esbelta, mientras que en la actualidad vemos la misma torre con una sensación de aplastamiento. Es un tema absolutamente de percepción. Y este Art Nouveau tiene un nuevo planteo volumétrico con una ornamentación vegetal exuberante que no tiene que ver con la mesura que tenían las construcciones académicas. El edificio contiguo al Masué nos puede dar una idea de cómo era este en aquel entonces. Tiene en la parte superior un arco vaído, que es un arco que no es de medio punto, sino que está como aplastado. La clave, que era lo que les decía, que tenía la parte central de un arco sobre el dintel, muy decorada. La ménsula que sostiene el arco vaído con mucha ondulación. Y un elemento que caracterizó el Art Nouveau de todos los países en general es la herrería artística con alta sinuosidad. Toda esta ornamentación, algunos dicen con línea látigo, es lo que caracterizó el Art Nouveau francés. Y vamos a pasar a la Escuela Roca, Templo del Saber. En aquel entonces esta esquina era el límite entre lo que estaba edificado elegantemente y lo que correspondía al barrio más pobre, yendo hacia el norte. Por eso es que Roca va a fundar 20 escuelas para 1904 con el propósito de que el pueblo pudiera acceder a la mejor educación. El autor es el arquitecto Marqués de Morra, italiano, y es un estilo neoclásico o neogriego. Acá vemos que en el centro hay una inscripción en latín que dice Liber Liberat, que significa el libro libera. Vamos a conocer un poquito más de esta fachada, que se parece muchísimo a un templo griego, con un frontis, con un entablamento que es el elemento que está entre el frontis y la viga o arquitrabe. En ese entablamento vamos a encontrar varias esculturas cuyo significado aún se desconoce. El orden de las columnas es jónico. Acá lo vemos más en detalle, que parecen estos rollos que están a cada lado del fuste de la columna y que representan lo femenino. En el caso del templo griego de la imagen es dórico, el estilo masculino. Liber Liberat, el libro libera, acá lo vemos un poquito más en detalle, y una columnata que es de granito macizo, de una sola pieza, granito gris, y es un templo tetrástilo, tetra 4, tilo columna, de 4 columnas. Acá vemos la columnata como imagen en el templo. Y una estilobata, que como habíamos comentado, también en la catedral, es una escalinata que está
para acceder a la escuela. Si ven al costado tenemos una rampa que es la adaptación de la escuela hacia la discapacidad. Otro elemento que se va a repetir, como habíamos visto antes, es el eje de simetría. Es absolutamente simétrico, excepto por las esculturas, que cada uno tiene una pose y un elemento diferente. Y vamos a ver el Teatro Colón, que tiene 3 calles de acceso: por Cerrito, que sería por la 9 de julio, por Libertad y por Arturo Toscanini. En realidad, la entrada principal es por Libertad, porque cuando se edificó el Teatro Colón, obviamente la 9 de julio no existía. Este edificio fue proyectado por el arquitecto Tamburini, que fallece cuando estaba haciendo la dirección de obra. Lo continúa Vittorio Meano, quien muere trágicamente a manos de el amante de su esposa, y lo termina el arquitecto belga Jules Dormal, quien se encarga de la decoración interior y de los colores que tiene este teatro respecto de tapicerías y escenarios. Estaba en la antigua estación del Parque, el emplazamiento de este edificio, que son terrenos fiscales, lo eran, donde partió la Porteña, el primer ferrocarril argentino, que fue comprada de segunda mano y que intervino en la Guerra de Crimea. La locomotora La Porteña se exhibe en el Museo de Luján. Si en algún momento lo visitan, es muy interesante ver cómo era este artefacto. Y acá vemos un programa de temporada de 1920, donde está esbozada la imagen de Euterpe, que es la musa de la música, la del agradable genio, decían los griegos, y la del buen ánimo. Es la musa que en estos momentos de cuarentena muchas veces viene en nuestra ayuda con su arte. Y acá tenemos elementos de la fachada. La construcción duró 17 años, como les decía, sobre terrenos fiscales, y el ganador de la licitación es un empresario teatral quien convoca al arquitecto para que haga el proyecto, con una capacidad de 2.478 espectadores sentados y con una capacidad máxima en total de 500. Sufre algunas ampliaciones que no están a la vista, porque se amplían los subsuelos en 1968 a través de una obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez, y estos subsuelos son talleres del Teatro Colón, porque toda la producción está a cargo del mismo teatro, es decir, se hacen los calzados, se hacen los vestuarios, las pelucas, la escenografía, todo en el teatro, en unos talleres que están por debajo del nivel de la calle y que sobrepasan la 9 de julio. Por dentro vamos a tener una araña de 700 luces, y donde está adosada la araña hay un hueco que permite que haya artistas cantando. Estos artistas aparecen cuando se trata de una obra que trae a colación las voces de dioses, de ángeles, de querubines desde lo alto. Es un espacio que permite una persona estar dispuesta y cantar. Tenemos las figuras de Soldi. Son 51 figuras que el maestro pintó en representación de todas las artes y que no cobró un peso. Antes había una pintura de un artista francés, Marcel Jambon, que se estropeó porque se colocaron en la parte superior barras de hielo para los carnavales, para los bailes de carnaval, estropearon las pinturas.
Tenemos un escenario con un diámetro de 20 metros aproximadamente, giratorio y con una leve inclinación para que todos los espectadores puedan ver a las figuras artísticas, especialmente del ballet, en el fondo de la escena. Esto hace que los bailarines tengan que tener mucha destreza para no perder el equilibrio. Y tenemos varias localidades, de hecho, a los costados del escenario están los palcos, el palco presidencial y el palco del jefe de gobierno. Cada uno de estos palcos tiene capacidad para 20 personas. No es la mejor ubicación para ver. En realidad, la mejor ubicación para escuchar el bel canto de la ópera es en el Paraíso, que es la parte superior. Las entradas son las más económicas y donde accedían los inmigrantes italianos a escuchar obras en su idioma. El resto dicen que deambulaba por el Salón Dorado, por el Salón de los Bustos, en fin, porque no entendían mucho. Les comento que la araña mide 7 metros de diámetro, pesa 5 toneladas y tiene 700 luces. La forma de la sala es de herradura, lo que se llamó el Teatro alla Italiana, porque el proyectista consideró que era la mejor forma para la acústica y de hecho no solo por la forma, sino por otros parámetros como los textiles, como los revestimientos, hacen de este teatro único en el mundo con una acústica absolutamente maravillosa, dicha por muchos artistas. Y tenemos la Plaza del Vaticano, que está a la vera del Teatro Colón, del edificio, que fue usada para estacionamiento. Esta plaza compone lo que es todo el terreno del Teatro Colón, pero dicen que se desplazó, el teatro no está en el medio del terreno, porque debajo pasa uno de los arroyos más importantes que estaban en la época de la colonia, que es el Tercero del Medio. 3 arroyos eran los que de alguna manera conformaban lo que era el casco de la ciudad primitiva. El Tercero del Sur, que nacía en el Zanjón de Granados, en San Telmo, el Tercero del Medio, y el Tercero del Norte, que estaba cerca de Viamonte. También había otro arroyo bastante importante cerca de la avenida Pueyrredón. Y vamos a ver que la Plaza del Vaticano es una plaza seca porque debajo están los talleres, que fue inaugurada en 2009, obra del arquitecto Chaín, que tiene la ventilación y la iluminación, como lo decía, de los talleres, y se diseñó también el mobiliario urbano y dispone de una gran pantalla para hacer espectáculos sobre la plaza. Acá vemos que se pensaron hasta las luces exteriores con formas escultóricas para que cuando la plaza esté vacía tenga un entorno armonioso.